Muy buen día, hermanos. Yo creo que hay ciertos temas que a veces son muy llamativos. De hecho, Hollywood los hace muy llamativos. Y un tema que es bien llamativo es este tema de el fin de los tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la perspectiva del apocalipsis? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Y se enfocan desde la Biblia, las profecías mayas, las locuras que dice algún otro. Pero es muy importante que nosotros pensemos en qué dice la Biblia al respecto de este tema, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos ante ese tema? Pero también creo que no hay nada más mal interpretado que este tema. Por esta razón, el día de hoy he querido hacer un alto y continuamos con el alto en nuestro estudio de los profetas menores para aclarar nuestra posición y darle un enfoque pues centrado en la Biblia. Y yo creo que es necesario hacer una salvedad aquí. Yo no creo que la gente y algunas iglesias hagan a propósito y digan, es que voy a hacer mi enfoque de esta manera. No, yo no creo en eso. Creo que muchas iglesias funcionan también por tradición. Entonces reciben ciertas tradiciones y hacen sus enfoques o tienen sus enfoques escatológicos por tradición. Por eso es necesario presentar pues, los argumentos, es necesario leerlos y es necesario entender que en muchas ocasiones muchísimos hermanos pueden cohabitar y nosotros podemos cohabitar fielmente como hermanos aún teniendo esas diferencias. Viene a mi mente una amistad que creo que todos hemos percibido de nuestro hermano Miguel Núñez. ¿Saben quién es Miguel Núñez, no? Y de nuestro hermano Sugel Michelin. Ok, tienen posiciones distintas con respecto a este tema. Sin embargo, pues cohabitan porque las escrituras permiten decir claramente, yo soy hermano aunque tengo una posición diferente. Bien, quiero que leamos un texto al cual volveré más tarde y se trata de 1 Corintios capítulo 15 versos 20 al 28. Dice la palabra allí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa al que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos, hermanos. Santísimo Señor, Dios amado, agradecidos, Padre Santo, contigo por este día tuyo, Señor. Realmente este día de alabanza a ti es para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos descansar en el día tuyo, porque venimos a las escrituras, porque tenemos comunión con nuestros hermanos, porque somos instruidos en tu bendita palabra y porque realmente es un refrigerio congregarnos, Señor. Te alabamos, Señor, y clamamos a ti porque en este día seas tú guiándonos a través de tu bendita palabra. Danos, Señor, entendimiento y permítenos comprender este tema que estudiaremos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que cuando les dije que leyéramos Primera de Corintios no se sorprendieran, ¿no? Yo sé que algunos estaban esperando que arrancáramos leyendo Apocalipsis. Y entonces, claro, Apocalipsis, pues obvio. Pero la razón la vamos a ver más adelante.
Por lo pronto quiero abordar este tema que no va a ser extensivo. Vuelvo y hago claridad. Con estos temas que hemos venido tratando, no pretendemos ser extensivos. O sea, si quisiéramos hablar de realmente escatología, necesitaríamos tener un semestre para eso, por lo menos. Entonces, no es una cosa extensiva, sencillamente es una presentación de una posición que es bastante necesaria que la entendemos. A propósito de presentación, voy a usar una presentación el día de hoy y va a estar todo el tiempo funcionando allí. Entonces, les voy a pedir que presten también atención porque muchas veces voy a tener que apoyarme en esa presentación, ¿no? Aún la grabación, pues porque vamos a tener que apoyarnos en ese lado. A partir de pues nuestro día, el día de hoy, nuestra enseñanza se llama la perspectiva escatológica bíblica. Y voy a abarcar 3 puntos que están ahí en la presentación también. Son los siguientes. Algunas precisiones del lenguaje, va a ser nuestro punto 1, nuestro punto 2, algunas perspectivas comunes y nuestro punto 3, la perspectiva bíblica, la perspectiva que nosotros consideramos la perspectiva bíblica. Algunas precisiones del lenguaje, porque a veces hablamos y no nos entendemos. Necesitamos usar lenguaje técnico y a veces no nos logramos entender. Algunas perspectivas comunes es porque uno dice, ok, yo he escuchado es esto. Entonces es necesario que entendamos cuál es la perspectiva común de nuestro entorno y muy difundida para que podamos tener la claridad en eso. Y por último vamos a presentar la perspectiva bíblica, que es la perspectiva que nosotros consideramos bíblica y que por eso la queremos presentar allí. Bueno, para comenzar entonces, decíamos que nuestro primer punto es algunas precisiones del lenguaje. Y es bastante importante tener esas precisiones porque son técnicas, son palabras que pueden llegar a confundirnos en algunos momentos. Así que necesitamos prestar atención, tomar nota, tranquilos, si ustedes quieren. La presentación ya la tienen en sus correos, en sus WhatsApps, entonces no hay problema, ya la tienen allí. Y ahí ya con eso les va a permitir prestar un poco más de atención. Y esto va a ser como un diccionario para nosotros, ¿no? La primera palabra que tenemos que definir es escatología, porque estamos presentando un sermón donde decimos la perspectiva escatológica bíblica. Entonces nosotros necesitamos saber qué es escatología. La escatología es una palabra que está compuesta, es una palabra derivada del griego compuesta de 2 raíces. La primera de esas raíces es escatos, y esa palabra escatos significa último. Y también hace referencia entonces a lo último, pero en relación espacio-temporal. O sea, lo último cuando nosotros estamos hablando del espacio o lo último cuando estamos hablando del tiempo. ¿Sí? ¿Han ido al último rincón de Bogotá? Escatos. Entonces la palabra haría referencia a eso. ¿Sí? Porque te esperé hasta el último minuto del día. Entonces estoy haciendo referencia al tiempo y estaríamos hablando, digamos, de esa palabra. Es decir, entonces, la otra parte de la palabra nosotros sabemos que es logos y logos siempre nos hace referencia al estudio de algo. Esta palabra, entonces, se trata de todo lo último que ha de suceder, los últimos tiempos. Como nos lo señala primera de Juan 2:18. Voy también a señalar cualquier cantidad de versículos, pero no voy a ir a ellos porque no nos daría el tiempo. 2:18. Esta palabra escatos, entonces, unida con el sufijo logos, nos lleva a la idea más amplia que es el estudio de los últimos eventos que sucederán en la humanidad, ¿no? O que sucederán con la humanidad. ¿Desde quién? ¿Desde qué perspectiva? ¿La de los mayas? ¿La de los incas? ¿La de los huitotos? Ok, la bíblica, la perspectiva bíblica. Y por eso usamos esta perspectiva bíblica. Así las cosas, entonces, nuestra mirada al día de hoy apunta al tema de lo que sucederá en los últimos tiempos desde el punto de vista bíblico. Otra palabra que sin duda es necesario definir la voy a estar trabajando ahí continuamente, es cuando nosotros hablamos de dispensacionalismo. ¿Por qué tengo que usar esta palabra? Pues realmente porque hace parte de una amplia visión
quiero citar esta palabra es por el trasfondo eclesial que algunas personas pueden tener. Muchísimas personas tienen este trasfondo dispensacionalista aún sin saberlo. De pronto ni saben qué es eso, pero tienen ese trasfondo. A nuestro país llegó el evangelio hace por lo menos unos 60, 80 años, con una gran expansión y un boom que hubo en Estados Unidos. Entonces llega el evangelio a través de misioneros. Para los que no lo saben, la Iglesia Bíblica Misionera La Gracia, fundada hace cerca de 40 años, fue fundada también por un misionero, una persona misionera americana. ¿Qué trasfondo traía? Dispensacionalista. Entonces, obvio, cuando llegan ellos a enseñar, ¿qué es lo que van a enseñar? Su trasfondo. Esto, el dispensacionalismo es una forma particular de interpretar la Biblia. ¿Y cómo la van a interpretar? Bueno, ellos la van a interpretar en unos tiempos, en unas épocas, y a esos tiempos o épocas les llaman dispensaciones. Las dispensaciones, entonces, en otra palabra, son como las formas en las cuales el Señor trabajaba particularmente en ese tiempo. Se caracteriza el dispensacionalismo por una forma de interpretación de la Biblia muy particular, literal. ¿Qué quiere decir literal? Que yo leo y tal cual leo, así es. O sea, no hay una interpretación de acuerdo a ciertos parámetros hermenéuticos, pongámoslo en esos temas. La palabra dispensación en la Biblia solo aparece 2 veces, en Efesios 1:10 y en Efesios 3:9. Sin embargo, los dispensacionalistas han creado toda una teoría sobre ellos. Tengo una imagen allí que nos habla de ese dispensacionalismo. Entonces ellos hablan del dispensacionalismo y ese dispensacionalismo lo montan sobre una teoría de 7 dispensaciones o 7 pactos. Entonces ellos hablan del pacto adámico, del pacto de la caída con Caín, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Cristo. Entonces empiezan a hablar allí de la dispensación de la inocencia. Después que la conciencia, el hombre ya tiene conciencia del bien y del mal, del gobierno humano, de las promesas, de la ley, de la gracia. Ese es como el marco sobre el cual los dispensacionalistas se mueven. Entonces, eso me hace identificar cómo ellos empiezan a ver la Biblia. ¿Sí? El milenio es otra palabra que es clave para nosotros, el milenio. ¿Por qué? Porque también la perspectiva escatológica no está solamente fundada en la forma de interpretación, sino en que esa forma de interpretación me va a poner el milenio en algún lugar dentro de esa forma de interpretación. El milenio es un tema que está hablado en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y tengo que señalarlo es porque es un periodo para algunos de 1000 años literal. Literal, ¿qué quiere decir? 1000 años, 10 siglos, literal, ¿sí? Para otros dicen, pero ¿por qué si para el Señor 10 como 1000 años? Entonces, ¿1000 años literales? ¿O a qué se refiere? Entonces, ahí empiezan a haber variaciones en las interpretaciones. Para algunos, este milenio, y para muchos es considerado ese milenio, como 1000 años literales en los cuales Satanás sería atado y el Señor reinaría en la tierra. Y ya ahorita cuando veamos las perspectivas, entonces eso nos va a hacer entender cómo ven los unos una cosa y cómo ven los otros la perspectiva escatológica. Otra palabra que también es usada comúnmente cuando uno habla de esta perspectiva escatológica es gran tribulación. Llamamos tribulación, pero también se le ha dado la connotación de la gran tribulación, ¿sí? Tribulación es un periodo de tiempo, digamos lo que podríamos decir, un periodo de tiempo en el cual la humanidad sufriría angustias, dificultades, debido al accionar de Satanás y de los enemigos de Dios.
Gran tribulación es un periodo casi final de ese tiempo de tribulación, donde todas las cosas se potenciarían y estarían en peor condición. Entonces, ese es otro aspecto que nosotros tenemos que entender. Y por último, es necesario comprender dos juegos de palabras que son muy usados en el Nuevo Testamento y que a veces no los pasamos por alto y que es necesario que lo entendamos para comprender el último punto. ¿Cuáles son ese juego de palabras? Pues un juego de palabras que dice continuamente este siglo y el siglo venidero. Y usar esa palabra, siglo, ya empieza a condicionarnos en el tiempo, ¿cierto? Porque todos sabemos qué es un siglo, ¿cierto? Ok, entonces es 100 años, ok, un siglo y el siglo venidero. Son 100 años, sin embargo, en los contextos que nosotros nos estamos moviendo y en los contextos de estos textos nos muestran claramente que no estamos hablando de 100 años literales, así como tampoco se habla de 1000 años literales. Aquí quiero que vayamos a un pasaje particular. Se trata de Marcos 10. Marcos capítulo 10, versos 28 al 30. Dice la palabra allí. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces ahí nos da como una idea bien clara de lo que está hablando. Bueno, tenemos más pasajes. Mateo capítulo 12, versos 32, Mateo capítulo 13, verso 22, Mateo capítulo 13, verso 40, Efesios 1, 21, Primera de Timoteo 6, 17. Teniendo ya en cuenta ese panorama completo de más o menos esas palabras y más o menos lo que significan, empezaremos a mirar lo que he llamado pues a algunas perspectivas comunes. En esta parte básicamente quiero hablar de una visión escatológica muy difundida y una posterior variación que hubo, porque a veces nosotros hablamos de esa visión y pues casi que les hemos cambiado los nombres, pero es necesario que entendamos cómo han sido. Esta visión se trata del premilenialismo histórico. Otra vez, premilenialismo histórico. Premilenialismo ya me empieza a indicar cosas. Antes del milenio, ¿cierto? Antes del milenio, ¿qué? La venida del Señor. Entonces acá empieza a tener unas ciertas visiones muy particulares. El premilenialismo histórico, entonces, es una doctrina que es muy vieja, es muy antigua, casi que data desde los primeros siglos de la época cristiana. Sin embargo, no todas las doctrinas, por ser viejas, son acertadas. ¿Estamos de acuerdo? El gnosticismo es viejo, muy viejo. O lo contrario, no todas las doctrinas, por ser nuevas, son erradas. Entonces uno también tendría que mirar entonces, ¿qué determina que algo sea acertado o no es acertado? La palabra del Señor. Es la Biblia la que nos va a determinar cuando algo es o no es correcto. Cuando algo está en contra de las enseñanzas bíblicas o cuando está algo acertadamente favoreciendo la interpretación correcta de las escrituras. Vamos entonces a mirar ese premilenialismo histórico. Acá ya tienen una buena imagen y a medida que voy leyendo vamos mirándolo. Se llama básicamente por la interpretación literal del libro del Apocalipsis, capítulo 20, con respecto a que posterior a la segunda venida del Señor y tras el diablo ser atado, vendrá un periodo de 1000 años en el que se sucedería un reinado de los creyentes resucitados con Cristo.
¿Hasta ahí vamos? ¿Lo entendemos? Para entenderlo mejor, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice entonces allí: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hasta ahí. ¿Listos? ¿Qué están viendo? Un ángel que desciende. ¿Y a quién cogió? Al diablo. Listo. Pero cuando baja ese ángel, hay que entender algo. ¿Ese ángel con quién baja? Hace parte de un ejército que baja o un grupo que baja. ¿Quién está bajando allí? Esa es la segunda venida. Esa es la segunda venida. Entonces lo que está hablando es de los ángeles que llegan con el Señor en la segunda venida. Pero hay un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Algunas visiones o algunas percepciones pues hablan de que ese ángel, ¿quién será? Y lo arrojó al abismo. Entonces miren lo que hace. Lo ató por 1000 años. Ya sabemos qué hizo. Lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años. Entonces hay esa perspectiva de esos 1000 años y va a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cómo va a estar suelto ese diablo? ¿Qué va a pasar? Se va a poner muy mal el diablo cuando lo suelta. Entonces, aquí se va a generar otra situación particular. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Ok, entonces, miremos, eso está pasando con Satanás. Pero hay que ver algo más. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Viene el Señor, ¿qué hay? Una resurrección, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con esos creyentes? Van a reinar. ¿Cuánto? 1000 años. Si lo notan que estoy leyendo y a medida que voy leyendo estoy haciendo una interpretación literal. O sea, lo que dice lo estoy acomodando ahí. Esa es la imagen que estamos viendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá estos resucitaron los creyentes, acá van a resucitar los inconversos, los que no creyeron. ¿Y va a haber qué? Un juicio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estas, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ah, sí, claro, porque como resucitaron, reinan acá 1000 años. 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. ¿Qué quiere decir? Salió Satanás. ¿Cómo fue que dijimos que iba a salir? Bravo, furioso. Quiere acabar con todo, engañar a todo el mundo, pero acaba de pasar algo, que el Señor entonces dice: descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces acá llega y hay un juicio, es juzgado Satanás, digámoslo así. Noten entonces lo que estoy diciendo acá.
estoy haciendo toda una lectura literal, o sea, no estoy haciendo ninguna interpretación de nada, no estoy pensando en nada, lo único que estoy dejándome es llevar por la lectura y diciendo esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí. Entonces nosotros podemos ver es que posterior a la segunda venida del Señor, el diablo va a ser atado y va a venir un periodo de 1000 años en el que sucedería un reinado de los creyentes resucitados con Cristo. Posterior a ese periodo de 1000 años, Satanás sería liberado, se generaría el tiempo de la gran tribulación, que finalizaría con la derrota de Satanás, la resurrección general, el rapto de la iglesia y el juicio. Entonces queda uno diciendo, noten una cosa, acá los creyentes estaban reinando con Cristo, ¿cierto? Pero acá están en la tierra. Entonces acá el rapto de la iglesia y el juicio. Por eso es que cuando se supone se suelta Satanás y está muy bravo, quiere engañar a todo el mundo, y los que pues, caen en sus engaños, entonces no son salvos o perdieron la salvación, porque alguno podría pensar eso, ¿cierto? Pero ahí los demás, entonces son raptados, los que son, y vendría el juicio. Esa es la percepción de la escatología bíblica del premilenialismo histórico. Ahora bien, el premilenialismo histórico considera una cosa, ¿no? Que antes de la primera venida del Señor, había Dios estaba tratando ya con su pueblo de una manera particular, pero había una idea de la iglesia incipiente. Ahora, acá hay un aumento progresivo de la maldad. O sea, la maldad empieza a aumentar. Acá hay algo que es bien complejo y es el tiempo de la tribulación. Quiere decir que acá hay dificultad. ¿Por qué? Porque el aumento de la maldad está pues está creciendo la maldad. El aumento de la maldad está en aumento. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, acá se ve esto de una manera particular, ¿no? A esa versión del antiguo, el premilenialismo, comenzó a comienzos del siglo XIX, pues digamos que esta es una versión que se llama histórica. Y lo que yo les estoy diciendo es que es una versión que básicamente está enseñada desde los primeros siglos de la vida cristiana. Se habla de que Justino, un mártir, o sea, estamos hablando del siglo II, siglo III, estaban adoptando ya muchas personas esta interpretación del milenio. Pero a comienzos del siglo XIX, en Europa, surgió una variante impulsada por algunos estudiantes que se empezaban a llamar los hermanos. Se generó un grupo que se llamaban los hermanos. Unos hermanos juiciosos que querían estudiar las escrituras y que empezaron a estudiarlas de una manera particular, con el ánimo de encontrar pues mayores cosas. Y el que quiere encontrar, encuentra. Entonces, encuentra. Pero entonces este grupo empezó a afectar a muchas otras personas, a otros grupos, dentro de los cuales estaban bautistas, episcopales reformados y en especial los presbiterianos. Pero esto es muy común en grupos carismáticos y pentecostales. O sea, la doctrina del dispensacionalismo es muy dada en ese tipo de corrientes. Estamos hablando de una interpretación que se llama premilenialista dispensacional. ¿Sí? A veces nosotros ya ni le llamamos premilenialista, sencillamente le llamamos interpretación dispensacional. Y esta se distribuyó, se propagó fácilmente porque empezaron a haber algunas personas de renombre que empezaron a hablar de ellas. Por ejemplo, Moody y el Instituto Bíblico Moody, esos de renombre, ellos enseñaban ese tipo de doctrina. Seminarios como el Seminario Teológico de Dallas, que también era conocido, entonces, wow, los seminarios empezaron a enseñar este tipo de doctrina. Y teniendo en cuenta que esa doctrina fue tan aceptada, es ella la que llega a los misioneros y esos misioneros la traen a muchos países de Latinoamérica. Entonces, gracias hermano, la anterior que estábamos viendo, que era la premilenialismo histórico, es afectada por todos esos seminarios. Y llega ahora la dispensacional. Esta es la teología que empieza a ver
a llegar a muchas partes y a colonizar muchos lugares del mundo, entre ellos Latinoamérica. Esta doctrina es muy literal también en su interpretación de Apocalipsis 20, pero adicional pone un énfasis sionista. No puse esa palabra en nuestro diccionario. ¿Qué significará sionismo? Ok, cuando nosotros hablamos de sionismo, o estamos hablando entonces de, bueno, hay diferentes formas de ver el sionismo, pero cuando hablamos de Sion, estamos hablando de una montaña, una colina cerca a Jerusalén. Y entonces cada vez que habla uno de Sion, está hablando desde del pueblo judío, del pueblo de Dios. Estos dispensacionalistas entonces están haciendo una cosa, cogen la interpretación, pero tienen un énfasis particular en los judíos. ¿Qué va a pasar con los judíos? ¿Cómo es que Dios va a actuar con los judíos? ¿Verdad? Entonces, se caracterizan porque tienen pines en sus chaquetas con el símbolo, con la cruz de 6 puntas, porque en sus iglesias tienen la bandera de Colombia y la bandera de los judíos, ¿cierto? Porque están todo el tiempo hablando del pueblo de Israel, entonces todo el tiempo hay un énfasis particular, pero lo único que está mostrando es que tienen una enfoque teológico muy dispensacionalista. A eso se le llama entonces sionismo, ¿no? Énfasis sionismo, y están pensando en la nación de la Israel. Ellos ven las dispensaciones en 7 partes. O sea, esa imagen anterior, te devuelves cuando hablaba de dispensacionalismo, donde yo ponía atrás Cuando ponía esta imagen de las dispensaciones, pues esta es la imagen que ellos tienen en su mente para interpretar todo. Entonces, cada una de estas dispensaciones, cómo está, cómo viene, qué es lo que va a pasar, cuando viene el Señor Jesús. Entonces, no sé si acá alcanzan a ver la cruz. Entonces, primera venida de Cristo, es una época de la iglesia. Esta forma, hay mucha gracia, pero aquí viene algo que es particular y es el milenio, ¿no? Entonces, hay un rapto y entra el milenio. Esto entonces empieza uno a enredarse porque ellos empiezan a decir ciertas cosas. Bueno, ahora sí, volvemos a la interpretación dispensacionalista, teniendo en cuenta eso y en su cabeza pensando en, ok, o sea, ellos no son tan históricos, sino que son más modernos, ven algo particular. Entonces es que hay una obra de Dios, pero con Israel, antes de la primera venida de Cristo. ¿Qué quiere decir? Acá eso la iglesia sí se ve, pero poquito. Eso casi no, eso es una semilla incipiente y no germinada acá. Pero posterior a la venida del Señor, entonces habla de la iglesia. Ya se empieza a hablar de la iglesia. Entonces ellos tienen unas ideas particulares. ¿Cómo cuáles? Dios es bueno y Dios no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. Yo recuerdo hace muchos años, había una pregunta que era muy común. ¿Y tú vas a estar en la tribulación o no vas a estar en la tribulación? Y con eso, ya lo que estaban midiéndole era usted, ¿qué opina? ¿Usted qué es? Entonces, si usted dice, yo voy a estar en la tribulación, usted entonces es dispensacionalista histórico. Si no, es de los nuestros. Y acá empieza a haber algo que es como un sectarismo, una cosa que empieza a generar serias diferencias. Los dispensacionalistas históricos pueden convivir y pueden manejar convivencia con otro tipo de hermanos. Los dispensacionalistas no, ellos tienen la verdad. Así que acá ellos son pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en este tiempo va a venir el arrebatamiento. La iglesia va a ser llevada porque Dios es bueno y no va a dejar que los hijos de Dios, los hijos del rey, pasen por esta gran tribulación. Entonces ellos no van a estar en la gran tribulación. Otros más discretos dicen, bueno, más o menos. Entonces, sí, vamos a estar, pero un poquitico. Entonces se les llama mesotribulacionistas. Entonces, mesotribulacionista quiere decir en la mitad de la tribulación. La iglesia entonces sería llevada en la mitad de la tribulación. Una vez pasado el tiempo de la tribulación, sería la segunda venida de Cristo. Y ahí vendría el milenio en la tierra.
Aquí hay mil dudas y a veces uno empieza a pensar, espérame, pero si se llevó la iglesia, entonces ¿con quién quedó? ¿Y quiénes son los que van a reinar ahí? ¿O van a volver? ¿O cómo es? Entonces, ¿cómo así? ¿Quién los arrebató aquí? ¿Vino Cristo o no vino? Entonces, a veces ahí es donde habla uno de, bueno, yo normalmente digo, vino 2 veces, pero la 2A, la 2B, la 2C, algo así, porque pues parece que vino, pero no vino. Entonces, finalmente sí o no. Entonces, como que hay ciertas confusiones, pero esta doctrina, como les digo, es muy, muy literal y enseñan que la historia bíblica se divide en 7 dispensaciones. Ahora vengo acá para no perderme. Que la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, ya lo dije, y que Dios obró con el pueblo del Antiguo Testamento y que la época actual, eso sí no lo he dicho, es un gran paréntesis. Y en ese gran paréntesis se introdujo en la historia, ese gran paréntesis, esta parte, se introduce en la historia. ¿Saben por qué? Porque los judíos rechazaron el reino. Yo no sé si a ustedes les parece, a mí me da la impresión de que Dios no estaba al control. Y entonces, como Dios no estaba al control, entonces acá le tocó decir, espérenme, recalculando, y pum, metió ese parchecito ahí para que pudiesen entonces salvarse. ¿Quiénes? Pues los judíos que habían rechazado al Señor. Entonces aquí entra algo como bien, bien clave ahí, y es ¿por qué? Porque los judíos rechazaron al reino de Dios, ¿no? Y Dios, en una muestra de su amor, no haría pasar a su iglesia por la gran tribulación, habría el rapto, pero al pueblo judío, porque el pueblo judío, muchos no iban a creer y pasando la tribulación se iban a salvar y algunos entonces iban a estar acá, iban a tener la oportunidad entonces de creer y van a ser llevados con el Señor. Entonces ahí vendría otra parte que es importante. Y al pueblo judío se les dará una oportunidad más para el arrepentimiento. ¿Dónde? En el milenio. Entonces acá otra vez tenemos otra oportunidad para que te arrepientas, porque si no has podido creer, pues entonces Dios les va a dar una oportunidad más antes del juicio. Ahí entonces ustedes se dan cuenta porque ese énfasis es tan marcado sionista, ¿no? Entonces acá uno empieza a decir, sí, todo está como ajustado, entre comillas, literalmente, pero tiene un énfasis demasiado sionista y ahora uno empieza a pensarlo es, ¿y qué dicen las escrituras? Y yo cómo lo veo a la luz de las escrituras. Ellos pues obviamente tienen sus explicaciones, citan pasajes, obviamente también las interpretaciones son literales. Por último, entonces voy a presentar la perspectiva bíblica, que es la que me interesa presentar. Y quiero hacer, pues como cierta aclaración, y es, miren hermanos, lo que pasa es que esta perspectiva que nosotros como Iglesia Bíblica Misionera de la Gracia manejamos, pues es una interpretación bíblica, pero una interpretación adecuada a la hermenéutica, que respeta los tipos literarios de cada texto. ¿Y por qué acabo de decir eso? Por una sencilla razón. Porque Apocalipsis es un tipo de literatura especial que se llama apocalíptica. O sea, ni siquiera es profética. Por lo tanto, hace una mezcla de imágenes y eso no nos permite interpretar de manera literal ningún pasaje. Bueno, muy pocos pasajes, pero realmente pocos. Casi todo es mezclado. O si no, díganme cómo interpretaríamos a la gran ramera. O a las 2 bestias. Porque sería increíble, ustedes acá, no, y entonces llegaron las 2 bestias, no, cuando sea así, entonces ustedes van a ver las 2 bestias con esos 10 cuernos, Dios mío, no, Godzilla se queda chiquito, eso no es nada. Entonces, claro, ustedes empezarían a decir, literalmente, ¿cómo así? Y cuando vean a la gran ramera sentada allá encima de ese monte, embriagándose, me imagino todos los canales en directo, la gran ramera está como... Ok, entonces uno empieza a pensarlo de esa manera y ya llega a decir, oiga, sí, no se puede interpretar tan literalmente, ¿no? Tan literalmente.
Me acordé de un chico que alguna vez me argumentaba lo de los tatuajes, que él viene con un tatuaje que dice Santidad Jehová. Eso es un tatuaje. Yo por eso me hago tatuajes. Ah, ok, pero yo soy cristiano. Está bien. Entonces tienes como tus interpretaciones particulares. Y eso, si interpretamos entonces Apocalipsis 20, literalmente, pues entonces tenemos que, o si solo interpretamos Apocalipsis 20 literalmente, entonces, ¿por qué solo interpretamos Apocalipsis 20 literalmente y el resto no? Entonces ya empieza uno a decir, espérame, hay muchas cosas que como que me hacen pensar. Así que es necesario seguir las normas hermenéuticas de interpretación. Y hay una norma que creo que todos nos la sabemos, que es la más difundida y que todo el tiempo decimos, y es, los pasajes oscuros se interpretan a la luz de pasajes claros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pasajes que son oscuros, que uno los lee y dice, espérame, esto como que no es tan claramente entendible, entonces ¿yo qué necesito hacer? Pues leer pasajes que sean entendibles, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Pues es que es más fácil leer prosa que profecía. Entonces, la narrativa me va a explicar más fácilmente que la profecía. Y voy a entender mejor la profecía, y una vez entienda la profecía, pues también voy a entender mejor el Apocalipsis. Y mucho más voy a comprender el lenguaje apocalíptico. Sí, no sé si estoy siendo claro con eso. Entonces, acá es clave, entonces, no ver el pasaje de por sí, sino interpretarlo completamente. No podemos leer el Apocalipsis de emoción. Yo creo que usted no le dice a un recién convertido, vamos a leer el Apocalipsis. Emoción pura. No. Creo que empezamos a decirle otras cosas, ¿cierto? ¿Por qué no empezamos a leer la historia de todo esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es así? ¿Cómo está? ¿Y cómo se están configurando las cosas para poder llegar a interpretar un Apocalipsis de una manera adecuada? Bueno, en el Antiguo Testamento hemos podido notar muchas referencias continuas. Y creo que en el libro de Zacarías particularmente. Recuerdan que en el libro de Zacarías continuamente decía, y aquel día, y en aquel día, ¿sí lo recuerdan? Entonces, ¿a qué se refería Zacarías? Por ejemplo, Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y acá empieza a mostrarnos otra cosa, Aquel día, entonces es un día importante, donde muchas naciones van a venir al Señor. Zacarías 9:16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Entonces también me está diciendo, ese día va a pasar algo. ¿Qué va a hacer? Los va a salvar. Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de la inmundicia. Espérame, eso es lo que estoy leyendo yo, según veo, es que en aquel día los imágenes, los inmundos y toda esa cosa ya no va a estar. Eso es lo que estoy leyendo. Pero como lo veíamos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Obvio, en el Antiguo Testamento pues había una sombra, no teníamos a Cristo. En el Nuevo Testamento hay algo más y empieza a hablar a alguien de una manera especial. ¿Quién es? El mismo Señor Jesucristo. También encontramos esas referencias. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sí notan? ¿Cuál es aquel día? El día que Él regresa, ¿cierto? Entonces, aquel día es el día del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay algunos que entonces van a estar diciendo, Señor, pero ¿cómo así que yo no soy salvo? ¿No es que yo profetizaba en tu nombre? ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí. Ok, entonces acá teníamos algo particular. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea que, ¿cuál es aquel día? El día que va a venir el Señor por segunda vez. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, ¿cuándo va a venir? En aquel día. ¿Y va a ser qué? Glorificado. Y también va a ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, explica el texto. Y esto es en el contexto de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Segunda de Timoteo, ya está despidiéndose Pablo. Siente que va a morir ya. Entonces le está diciendo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. ¿Cuál día? El día que el Señor regrese. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estos pasajes marcan entonces un momento determinante. Así como la primera venida de nuestro Señor dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, su segunda venida lo dividen en dos. Este siglo y el siglo venidero. ¿Listo? Entonces acá tengo una cosa que es, ¿me lo pasas a la siguiente, por favor? Entonces acá nos muestra más sencillo, y es que hay una eternidad pasada, donde está el consejo eterno de Dios, todo eso. Hay un Antiguo Testamento, está la venida de Cristo, lo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, y a eso es a lo que se llama este siglo. ¿Por qué podemos decirle este siglo? Porque la palabra nos lo muestra, ¿cierto? Los hijos del diablo son más sagaces, porque ellos sí manejan este siglo. ¿Sí? Pero nosotros estaremos en el siglo venidero. Hay un pecado que no es perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Oiga, entonces, ¿qué es lo que me divide? Pues la venida de Cristo es lo que me va a hacer ver la división entre este siglo y el siglo venidero. Entonces, ya hay un pasaje, un panorama un tanto más grande. Entonces se marca ese pasaje determinante que divide este siglo y el siglo venidero. Marcos 10, 28 al 31. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya lo leí ahorita, ¿no? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Y qué tal donde se habla del poder del Espíritu Santo que obró en Cristo resucitándolo en los creyentes? Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo eso entonces nos da esa configuración temporal, es una configuración en el tiempo. Entonces, en el tiempo nosotros vamos a ver esa configuración que pues nos la están mostrando las escrituras y que nos están hablando de este siglo y del siglo venidero. ¿Cómo interpretaría un dispensacionalista eso? Pues depende de dónde diga qué. ¿Sí? Porque si el texto entonces está dado por allá en el momento de la dispensación de la gracia, dice, sí, estamos en el siglo. Pero en otro, pues tendrán que acomodarlo a donde estén, en qué dispensación estén. En esta imagen entonces no vemos un milenio. ¿Por qué? Porque en todo momento vemos que una vez que venga el Señor, será derrotado Satanás y la muerte. Nosotros sabemos lo que pasa con la venida del Señor. Es derrotado Satanás y la muerte. Primera de Corintios 15, que ya lo leímos y que era el texto que tomamos al inicio, verso 26. Verso 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cierto? Acá entonces también vemos que va a ser derrotado Satanás y la muerte. Será entonces también el juicio.
Isaías 1:27, Lucas 11, 3:2, segunda de Pedro 2:9. También va a ser el arrebatamiento, primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Se lo recuerdan? Vamos a ver que llega el Señor en las nubes y ¿qué pasa? Somos arrebatados. Habrá resurrección, habrá la resurrección general y nuestros cuerpos serán transformados. También ese mismo evento. Primera de Corintios 15, 51, 52. Habrá cielos nuevos y nueva tierra. Isaías 65, 17, porque a veces nosotros pensamos, eso de los cielos nuevos y tierra nueva, ¿dónde está? Apocalipsis capítulo 21. No, acá estamos hablando de esto en Isaías 65 y segunda de Pedro 3:13 también nos lo muestra. Y todo esto en un gran marco en el cual con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se instauró el reino y fue proclamado así. Marcos 1:15. Vamos allí, Marcos 1:15. Bueno, yo creo que lo recordamos. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué se predica aquel día? Voy leyendo desde el 14. Después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y el evangelio que decía, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Increíble, ¿no? ¿Quién está predicando eso? El Señor Jesús. ¿Por qué está diciendo que el reino ha venido? El reino de Dios se ha acercado. Pues el reino ha venido cuando yo venga. Después de que yo venga por segunda vez. No, aquí ya lo está predicando. Entonces está mostrándonos claramente una perspectiva un tanto diferente. También fue visto por los discípulos, Lucas 10:18. Lucas 10:18. Entonces, con Lucas 10 vamos a encontrar algo bien particular. Lucas 10:18 está en un contexto bien interesante y es el regreso de los 70. ¿Cuáles 70? Unos que fueron enviados a predicar. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Como si hubiera sido Satanás atado. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién les dijo? ¡Wow! He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¡Wow! Entonces ahí encuentra uno una perspectiva diferente, ¿no? El hecho de que el Señor está reinando. Esa es la perspectiva. Pero que aún no haya entregado el reino al Padre, es decir, no se ha consumado totalmente el reino. La victoria, digamos, ya sí, pero todavía no. Eso es lo que nos hace estar en una cosa que nosotros la llamamos la tensión escatológica. Entonces, todo el tiempo estamos diciendo, ya sí, pero todavía no. ¿Eres salvo? Sí, pero todavía no, o sea, falta la consumación. Entonces uno dice, ok, hay cosas que sí, pero todavía no. ¿Te devuelves, por favor? Ok, acá ya en esta yo añadía eso de que esta venida de Cristo es aquel día. Volvamos a la de atrás y nos vamos a dar cuenta entonces de cómo el premilenialismo, no, había otra que era esa, gracias. No, tampoco. No, tampoco. La siguiente entonces. La siguiente. La milenial. El amilenialismo. Esta, gracias. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que para el amilenialismo, entonces acá empieza el milenio. O sea, ¿dónde estás tú? Viviendo el milenio, la era de la iglesia. Y con la segunda venida de Cristo, ¿qué va a haber? El juicio final. El juicio final. Hermanos, yo sé que esto no es una cosa que uno entienda hoy y ya, y muchas gracias, y todo está cerrado. No. A ver, 1000 preguntas ahorita que terminemos. En conclusión, una perspectiva escatológica adecuada permite al hombre tomar decisiones adecuadas. Una falsa idea de una segunda oportunidad tras su retorno es un cruel engaño de Satanás. Yo no me imagino predicándole a un judío. No te preocupes, cree en el Señor Jesucristo. Pero recuerda que tú eres judío, así que cuando venga el Señor vas a tener más oportunidades, tranquilo, trato especial para ti.
Entonces, ¿cómo se le predica? ¿Cómo se le predica a ellos, no? O tranquilo, si tú logras pasar la tribulación, pues ahí vas a ver si crees o no crees. Las escrituras señalan que una vez que regrese el Señor, será el fin y el siglo venidero será instaurado con toda su gloria. Y es por esta razón que nuevamente, desde el púlpito, invitamos a quienes no han creído en el Señor Jesús a que examinen su vida hoy a la luz de la ley de Dios, a la luz de las escrituras. La luz de las escrituras que señala, pues, nuestra condición de pecado y nos deja como culpables delante de Él. O sea, si yo leo el pecado, leo la ley, me doy cuenta de una cosa: soy pecador. La buena noticia es que Jesús, al hacerse hombre, vivir santamente y morir en la cruz, se convirtió en el pago perfecto y suficiente para satisfacer la justicia divina, algo que mi hermano hoy hablaba a través de un término: misericordia. Este sacrificio de Dios es efectivo para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, y como evidencia de su fe, sufre una transformación para la gloria de Dios, ¿cierto? Otra idea acá que tengo que aclarar y que vino a mi mente es: oiga, qué gran daño le ha hecho el reverendo Scofield a la teología, porque era un dispensacionalista acérrimo. Y hay algunas bibliotecas, algunas librerías cristianas donde usted va y dice, recomiéndame una buena Biblia, y te dicen, la Biblia de Scofield. Y si usted lee las anotaciones de la Biblia de Scofield, ¡guau! Usted va a terminar diciendo, ¿qué es esto? Y hay algunas enseñanzas, como por ejemplo, la del cristiano carnal, que está ahí en la Biblia de Scofield. Y todo el mundo sabe lo que es un cristiano carnal. Yo soy cristiano. Vivo como el diablo, como impío, yo peco todo lo que quiera, pero es que lo que pasa es que yo soy carnal, un tipo de cristiano particular, de los cuales no habla la Biblia, porque si ustedes leen antecitos en 1 Corintios capítulo 2, eso no existe, y si lo leen despuesitos del capítulo 3, los primeros versos, se van a dar cuenta que Pablo no está legalizando eso. Eso es mentira. Y por eso es que estoy diciendo que cuando el sacrificio de Dios es efectivo para todo aquel que cree y se arrepiente en el Señor Jesucristo, como evidencia sufre una transformación para la gloria de Dios. O sea, la vida mía es transformada. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. Lo que pasa es que hay algo que es muy particular, y es que esto me trae unos beneficios maravillosos porque me da a mí gozo y puedo vivir de una manera particular. Así que el llamado es a creer realmente en nuestro Señor Jesucristo y a no dejar pasar ninguna oportunidad. Oremos, hermanos. Santísimo Señor y Dios amado, hoy te agradezco realmente, Señor, la oportunidad que tú nos das de hacer este paseo por tus benditas escrituras. Sé, Señor, que hay tanta limitación en mí. Sin embargo, Padre Santo, clamo a ti porque nos permitas comprender realmente la verdad de tus escrituras, darnos cuenta del engaño al que han sido sometidos muchos y poder también predicar fielmente tu bendita palabra. Oro a ti, Señor, agradecido y clamándote, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.